lindo, qué placer charlar con ustedes nuevamente. Bueno, hoy vamos a empezar ya porque tenemos que hablar sobre patologías de la aorta, chicos, ¿está? Y vascular periférico. Son temas bastante larguitos, ¿está? Y yo estoy acá en el hospital, así que por ahí puede llegar a interrumpir una o dos veces la charla, pero vamos a tratar de mantener el hilo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces nosotros vamos a tocar hoy un tema que es extremadamente importante en la cardiología, que son todas las patologías de la aorta. Patologías las cuales implican un riesgo inminente de muerte y tiene una altísima mortalidad. ¿Está? Entonces, para entrar en el tema de los síndromes aórticos, están compuestos por tres patologías en particular, vamos a hablar de Perdón, chicos, perdón. Entonces, para adentrarnos en el tema del síndrome aórtico, obviamente vamos a hablar de la principal o la deformidad más frecuente a nivel de la aorta, que es el aneurisma de aorta. ¿Tá? Conceptualmente estamos hablando de la dilatación demostrada de la aorta a nivel por medio de imágenes, que esta puede ser o puede comprometer la aorta ascendente, el callado, todo el trayecto aorta ascendente-callado o aorta descendente. ¿Está? Dependiendo de la causa la cual genera esta patología, la dilatación puede ser total. ¿Está? Tiene una incidencia de 6 casos cada 10.000 habitantes, que es una incidencia bastante alta, sobre todo por los factores de riesgo que implica esta patología, que son obviamente el EPOC, el tabaquismo, la hipertensión y la aterosclerosis son las tres principales. Fíjense que son los mismos factores de riesgo que siempre venimos tocando en todas las patologías cardiovasculares, ¿estamos? Pero después se involucran también el tema de enfermedades infecciosas como la sífilis, que tiene un gran compromiso. Hoy en día no se encuentra tanto, pero hasta hace unos años atrás era muy común encontrar las ortitis sifilítica, ¿tá? Las enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome Marfan, el Ehlers-Danlos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Por diámetro normal o valores normal del diámetro de la aorta, obviamente eso se va a modificar dependiendo de la localización de la cual estemos hablando. En la aorta ascendente, en la primera porción del trayecto de salida de la aorta, tanto en el hombre como en la mujer, tiene un diámetro aproximado de 2,86 centímetros. ¿Está? O de 28 milímetros. ¿Está? El arco aórtico en el hombre, siempre el hombre es un poquito más grueso, pero el arco aórtico en el hombre es de 3,5 a 4, ¿está bien? En el arco aórtico en la mujer es de 3,5 a 3,7. En la aorta descendente, el tercio proximal, inmediatamente posterior a la rama de la subclavia izquierda, como vamos a ver en imágenes, 2,39 a 2,9. La aorta descendente proximal en la mujer es de 2,4 a 2,6, la aorta descendente distal en el hombre de 2,4 a 2,6 y en la mujer 2,4 a 2,4, se mantiene prácticamente todo su trayecto. ¿Está? Entonces vamos a ir viendo las patologías, las cuales compromete, y qué vamos a encontrar tanto clínicamente como imagenológicamente, y como son patologías que generalmente son oligosintomáticas, no tienen síntomas específicos, sino que realmente el examen físico y la sospecha diagnóstica nuestra llega al diagnóstico definitivo. Las enfermedades relacionadas obviamente con las patologías de la aorta, la aterosclerosis lejos, es una de las principales causas, la cual genera la debilidad de la pared y la dilatación de la aorta. Tenemos las enfermedades que comprometen el tejido conectivo, como habíamos dicho, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, son todas patologías que afectan las fibras de colágeno, haciéndolas más elásticas y favoreciendo la dilatación de la aorta. Las vasculitis autoinmunes, como el síndrome de Takayasu o la arteritis
de célula gigante. ¿Tá? El síndrome de Takayasu es una causa muy común de aortitis, ¿tá? Con compromiso de la válvula aórtica. ¿Tá? Es muy común las insuficiencias aórticas asociadas a dilatación aneurismática de la aorta y que hay que hacer un reemplazo total de la aorta. ¿Tá? Y la espondiloartropatía, como la artritis reumatoidea, enfermedad de Reiter, el lupus eritematoso sistémico, suelen obviamente, como en todas patologías autoinmunes, estar relacionadas con compromiso del tejido conectivo. ¿Estamos? La placa de ateroma, como yo les decía a ustedes, es la principal causa, o por lo menos motivos hoy en día por la cual se termina debilitando la pared y se dilata la aorta. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, en el caso de la aorta ascendente, ¿tá? Como vemos la primera porción de la aorta, donde tenemos la válvula aórtica, las primeras ramas de la aorta, que son la coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿tá? Para posteriormente empezar el callado. La dilatación es rara, por ahí la dilatación sola de la primera porción de la aorta, pero bueno, está descrito. Fíjense en esta aortografía, ¿no? Esta imagen con contraste, como podemos ver la dilatación de la aorta ascendente. Estamos incluso acá, fíjense que el contraste llega a entrar en la coronaria izquierda. ¿Está? Muy bien. También hay anomalías congénitas, obviamente, como alteraciones ya de nacimiento, las válvulas de Kurpie, la cortación de la aorta, el aneurisma del seno de Valsalva, son todas alteraciones ya congénitas. Las infecciosas, como dijimos, la sífilis, la salmonela, el citomegalovirus, herpes simple y ciertos estreptococos, sobre todo el herpes y el citomegalo asociado a pacientes con inmunodeficiencia, ¿tá? Y los traumatismos como el cizallamiento de las zonas fijas. Eso generalmente suele ser en los casos, por ejemplo, el accidente de tránsito, cuando el paciente tiene el cinturón de seguridad y hace el efecto latigazo por el frenado brusco, puede lastimar la pared de la aorta que posteriormente se dilata. ¿Estamos? Fíjense en este caso acá, esto es una aorta triscúspide normal, ¿tá? Tenemos dos senos coronarianos, dos valvas coronarianas, derecha, coronariana izquierda, y la válvula no coronariana. En este caso están unidas las valvas y tenemos una valva coronariana y una no coronariana. Estos pacientes, como vimos en endocardititis infecciosa, tienen más predisposición a insuficiencia aórtica, dilatación de la aorta ascendente y a padecer endocarditis infecciosa, valga la redundancia. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense acá en la coartación de aorta, como podemos ver en esta imagen, ¿tá? Tenemos una proximal y una distal. ¿Tá? Fíjense que al generar la constricción de la aorta, que es una alteración congénita, se dilata toda la primera porción. ¿Estamos? Muy bien. Esto, fíjense acá, esto es una ortografía también, con contraste, en la que se puede ver acá la coartación de la aorta. Esto generalmente se da en pacientes jóvenes. ¿Ah? Los pacientes suelen consultar por gran cefalea, hipertensión arterial en los miembros superiores e hipotensión en los miembros inferiores. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, como podemos ver en una imagen tomográfica, ¿tá? Y con reconstitución 3D, que esto realmente hoy en día cambió el paradigma del diagnóstico de estas patologías, ya que podemos ver exactamente cómo está. 2 segunditos, chicos, permítanme, me están llamando del ministerio. Fíjense acá, como podemos ver, esta es una imagen bidimensional y esta es la imagen, esperen, no tengo la flechita, la imagen tridimensional de la aorta, donde se ve exactamente la dilatación del seno de Valsalva, hasta que inmediatamente la porción que sale de la válvula aórtica, como está dilatado. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, esto es una aortitis sifilítica, chicos. Fíjense la gran deformación que genera, ¿tá? En la aorta en todo su trayecto. ¿Tá? En este caso, a predominio de la aorta torácica, digamos, ascendente, callado y primera porción de aorta descendente.
Acuérdense de esto que yo les decía. ¿Qué es esto? Que alguien me diga qué es esto. ¿Alguien? Taquicardia ventricular. Bueno, muy bien, muy bien. Un buen subtaqui. Acá, riograndense. Taquicardia ventricular. Bien, chicos, bien. ¿Tá? Bueno, continuamos. Fisiopatológicamente, obviamente, la enfermedad aneurismática se da por una debilidad de la capa media de la aorta, ya que la aorta tiene una gran capa muscular, ¿tá? Que es la que le da cierta elasticidad y la permite sostener los cambios de presiones, ¿tá? Pero obviamente la debilidad de esta y la adventicia hacen que esa pared se debilite y manteniendo los valores de presión altos, la aorta se empieza a dilatar y forma la imagen saccular típica de la aorta. Puede ser por una inflamación transmural, fragmentación proteolítica de la elastina por patologías en general, por ejemplo el tabaco suele generar eso, remodelación de la matriz celular, pérdida de las fibras musculares lisas, afectación del colágeno de la adventicia por la causa que fuera, ¿tá? Todos estos generan la debilidad de la pared. Entonces, se suele estar asociados mecanismos genéticos, inflamatorios y degradación enzimática y biomecánicos que hacen que en el transcurso de los años la aorta se vaya dilatando. ¿Estamos? Muy bien. La evolución de esta patología va a depender de cada paciente y de cómo va creciendo esa aorta. ¿Estamos? Muy bien. La incidencia de la ruptura, generalmente en aquellos pacientes que tengan menos de 5 centímetros de diámetro de la aorta en cualquiera de sus porciones, tiene una ruptura menos del 2% al año, que es relativamente bajo. De 100 pacientes a 2 nomás se le puede llegar a romper la aorta si no controla los factores de riesgo, obviamente. Sin embargo, si tiene más de 5 centímetros al año, ya tiene un 20% de probabilidad de ruptura. O sea, crece exponencialmente el riesgo de que esa aneurisma se complique, me haga un síndrome aórtico o se termine rompiendo. ¿Estamos? Y no solo el tamaño final importa, sino que cuando yo le hago el seguimiento a mi paciente en el transcurso del tiempo, por ejemplo, yo le hago una tomografía ahora y después le hago a los 3 meses y después a los 3 meses, y veo cómo va creciendo esa aorta, si tiene una tasa de crecimiento, que varía en el rango, depende de donde lean. Yo le puse de 0,3 a 0,8 centímetros, pero si tiene una tasa de crecimiento de 0,5 centímetros cada 5 meses, eso es riesgo de ruptura y esos son candidatos para cirugía, corrección de la aorta. ¿Estamos? Muy bien. Es más frecuente en el hombre y en la mujer, que en la mujer. La edad promedio entre los 60 y los 70 años de edad y una mortalidad a los 5 años, fíjense, de casi el 65% en aquellos pacientes con más de 55 centímetros de diámetro de la aorta, que no se controlen los factores, casi siempre todo asociado a la hipertensión diastólica. Las manifestaciones clínicas del aneurisma de la aorta ascendente, generalmente son asintomáticos a estos pacientes. Pueden llegar a tener síntomas por compresión de los órganos vecinos. Tiene incidencia mayor de ruptura con menor supervivencia. Dolor torácico urente o subcostal, progresivo y expansivo. El paciente siente como una molestia retroesternal inespecífica. Puede llegar a presentar difonía o afonía, tos, y excepcionalmente que sea muy grande puede comprometer la vena cava y dar un síndrome de vena cava. ¿Estamos? Fíjense en este caso acá, un aneurisma del callado de la aorta. Estos son rarísimos, esta ubicación única así, el callado de la aorta. También son oligosintomáticos, pero tienen una altísima mortalidad. Porque estos son los que primero se rompen cuando se forma. ¿Estamos? Cuando empiezan a tener síntomas, va a tener dolor torácico inespecífico, voz bitonal o parálisis recurrencial. Acuérdense que a la altura del callado el nervio recurrente hace la vuelta y vuelve.
¿da? Paresia o parálisis diafragmática, ¿da? Síndrome del frénico recurrencial, etcétera, etcétera. Todo por compromiso de los tejidos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, obviamente, con el cáncer de pulmón y los linfomas. ¿Está? Muy bien. Ahora, de la aorta descendente, chicos, que fíjense, desde puede ser la aorta torácica descendente hasta la abdominal. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la localización más frecuente. ¿Está? Pero fíjense, la aorta descendente también es oligosintomática, ¿está? Y generalmente las manifestaciones son por compromiso de los órganos vecinos. ¿Estamos? Comprensión bronquial, erosión esofágica, pleural, etcétera, etcétera. Voz bitonal, disnea, disfonía, dolor, disfagia, todo por compresión de los órganos vecinos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Sí, disculpen, chicos, yo por ahí paro porque pienso que me están haciendo una pregunta y están escribiendo los nombres. Creo que las BDL se conectan, chicos, y ellos miran quiénes están conectados. ¿Está? Muy bien, continúo. Muy bien. El tema es que obviamente estos aneurismas suelen crecer un poquitito más de lo habitual y como están en contacto con muchos órganos, sobre todo órganos huecos, suelen, al estar en contacto estrecho, ¿tá? Se suele erosionar la pared y suele fistulizar estos aneurismas hacia el tubo digestivo o hacia la vía aérea. Yo tuve uno de los casos más increíbles que vi en mi residencia, de un paciente que tenía un aneurisma de aorta torácica de la aorta descendente, que había consultado al hospital por aneurisma gigante. El paciente se internó con nosotros y estaba en plan quirúrgico de urgencia, tenía una aorta creo que de 6,5 centímetros, si no me equivoco, y un día yo le estaba haciendo todos los mediodías antes del horario de visita, se le hacía un electro a todos los pacientes internados en cardiología. Y un día le termino de hacer el paciente al electro, yo estaba con un residente superior, el doctor Casali, excelentísimo cardiólogo, y mientras el doctor Casali estaba hablando con él, y cuando termino de desconectarle el equipo del electro, el paciente tosió y se empezó a sentir mal. Y a los 20 segundos empezó a toser sangre. ¿Ah? Lo que hizo fue fistulizó la aorta torácica con un bronquio, ¿tá? Y el paciente se tosió la volemia entera. Fue una de las cosas más increíbles que yo vi en mi corta carrera de médico, pero fue impresionante. Chicos. Imagínense que tosió los 5 litros de sangre que tenemos en la sangre. Obviamente se murió, chicos, lamentablemente no había nada para hacer. Lo único que yo atiné a hacer en ese momento, estaba el carro de paro ahí, agarré algo para dormirlo y calmarlo y hicimos intramuscular para que no sea tan traumática su muerte. Pero fue increíble, chicos, increíble. ¿Estamos? Y fíjense cómo dice acá, la ruptura de la cavidad pleural izquierda o a una cavidad hueca es fatal porque es imposible en ese momento abrirlo tan rápido y cortar el sangrado. ¿Estamos, chicos? Tenemos que siempre que tenemos un paciente con aneurisma aorta, tenemos que tener el diámetro presente como principal factor de riesgo. Pero a su vez, tenemos que tener los factores de riesgo, aquellos pacientes en los cuales nosotros tenemos sospechar que tengan riesgo para desarrollar estas patologías, donde el tabaquismo obviamente es un factor de riesgo importante, la edad mayor es de 60 años, el sexo masculino, la historia familiar de aneurisma de aorta o de patologías, como vimos anteriormente, y la hipertensión, la dislipidemia, las enfermedades ateroscleróticas coronarias o vascular periférica. Por eso yo le decía a ustedes hoy que vamos a hablar de todo, de patologías de la aorta. Importantísimo en estos casos. ¿Está? Muy bien. Esto es el factores de riesgo para desarrollar el aneurisma. ¿Estamos? ¿Cuál es el mecanismo del EPOC para la ruptura? ¿Es por la presión? No, por el antecedente de la enfermedad del EPOC, por la hipoxemia que genera, el antecedente tabáquico, las alteraciones metabólicas del EPOC, obviamente la hipertensión, todo eso hace que sea como un factor de riesgo, principalmente asociado al tabaquismo. El tabaquismo es una de las principales causas como factor de riesgo de lesión vascular. Los factores de riesgo para que se rompa aquellos pacientes que ya tienen el aneurisma
la hipertensión, en este caso, una vez que el paciente ya tiene el aneurisma, el EPOC es un factor de riesgo para la ruptura por la tos. ¿Tá? La tos, la maniobra valsalva que se genera por la tos, es un riesgo para que se rompa, como yo recién le conté en el caso anterior. El paciente tosió y se rompió el aneurisma, titulizó y se rompió. Un diámetro mayor a 6 centímetros es de altísimo riesgo a que se rompa ese aneurisma, y más de 5 en la mujer, y más de 4,5 en los pacientes con Marfan. El aneurisma saccular o excéntrico, o sea que tenga cierta deformidad del aneurisma, que tenga más de una expansión de más de 1 centímetro por año, o sea, el crecimiento, o más de 5 milímetros por cada 5 meses, o antecedentes familiares de primer orden de ruptura de aneurisma de aorta. ¿Estamos, chicos? El aneurisma de aorta abdominal, que es por ahí la localización más frecuente de los aneurismas, generalmente es oligosintomático, pero dependiendo del tamaño, puede generar síntomas compresivos. Un dolor lumbar, que es muy característico, y hay que tener en cuenta esto. Vienen los abuelitos, estamos hablando de 70 años, viene un abuelito de 70 años con dolores lumbares, le duele su cintura, y el abuelito hace su trabajo, se agacha, tiene su huerta, no está quieto, uno por ahí piensa que puede ser una espondiloartrosis o un compromiso más óseo del paciente, y el paciente por ahí está vaquista, hipertenso, dislipidémico, está mal controlada su presión, no dejo de pensar que será un aneurisma de aorta. Tengo que estudiarlo a estos chicos, sí o sí, porque acuérdense que esto suele ser una guía. Obviamente, si esto se rompe, es catastrófico. Es catastrófico. Mariano, ¿levantaste la mano o ¿no? No, doctor. Vale. Bueno. Obviamente, dependiendo de las características del abdomen del paciente o del tamaño del aneurisma, por ejemplo, si un paciente es muy flaquito y de un aneurisma grande, podemos llegar a palpar la masa palpable que es el aneurisma en este caso. Vamos, manifestaciones clínicas puede dar dolor hipogástrico y lumbar bajo, dolor en cuadrantes aislados, dependiendo de qué zona sea la presión, con irradiación hacia el escroto y a los miembros inferiores. Puede presentarse además con un síncope, obviamente hipotensión arterial y shock en el caso de que se rompa. La ruptura de la aorta, si se genera hacia adelante, o sea, hacia la cavidad abdominal, esto es catastrófico. Tiene una muerte súbita, es imposible controlar ese sangrado, y el paciente lamentablemente se... La ruptura posterolateral va a estar en contacto con el retroperitoneo, entonces en un primer momento puede ser que esté contenido y nos dé un poquitito más de tiempo para ver si el paciente puede llegar a cirugía. Obviamente eso va a depender de dónde estemos trabajando. Lo ideal sería tener un centro de cirugía cardiovascular cerca para poder actuar. Si tengo que viajar 5 horas con un paciente con aneurisma roto, y por ahí el paciente no tiene suerte. Y si es inflamatorio, como es, puede ser neurosífilis, etcétera, realmente va a tener un dolor abdominal crónico que no se ve con nada, pérdida de peso, o sea, un síndrome de impregnación, y la eritrosedimentación elevada. ¿Estamos? Entonces, tengo estos pacientes. Por eso digo, son todos síntomas inespecíficos que yo tengo que buscar y pensar que es una patología aneurismática. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Taquicardia ventricular. Muy bien. Taquicardia ventricular. Monomórfica septentrional. ¿Vamos? Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico? Muy bien, de las lesiones de la aorta. Generalmente las imágenes son de lesión. En su momento, hace un año atrás, la ortografía era el gol estándar para llegar al diagnóstico definitivo de la aorta.
pero se vio que después, con los nuevos métodos que hay, había hasta un 20% falso negativo con la radiografía, o sea, había cuadros que pasaban por alto, y se empezaron a preferir los nuevos métodos, el ecocardiograma, el ATAC, el ecotransesofágico y la resonancia nuclear magnética. Llegan hasta casi un 100% de efectividad y de sensibilidad, ¿tá?, para el diagnóstico imaginológico. Entonces hoy en día son las primeras, siendo ella la tecnología, pero la principal. Después tenemos la radiografía de tórax, ¿tá?, que si bien no es específica, tiene muchísimos, más del 50% puede pasar desapercibido de encontrar una aneurisma de aorta, pero como screening diagnóstico, por ello a mis pacientes que le estoy haciendo un estudio, le pido una radiografía, siempre mido el botón aórtico. Fíjense, en estos casos, vamos a ver varias radiografías donde podemos ver la dilatación aorta. Esto es excepcional, fíjense, esta es la dilatación de la aorta acá, con la calcificación de la pared. Fíjense, este botón aórtico acá calcificado. Miren esto, tengo un paciente mío acá tenemos la silueta cardíaca dentro de lo normal, pero con un botón aórtico hermosa aorta. Porque yo les pido por cualquier cosa a mi paciente y me encuentro en la radiografía con él. ¿Está? Se ve que me gustó mucho esta radiografía, pero es. Si lo encontramos esto, obviamente tenemos que, toda nuestra función como médico tenemos que orientar hacia el diagnóstico definitivo y tratar de ver si se tiene requerimiento de cirugía. ¿Vamos? Ese acá, chicos, la silueta cardíaca dentro del parámetro normal, índice cardiovascular normal, pero el botón aórtico. ¿Estamos? Obviamente la radiografía va a ser el método de elección. Funciona la radiografía acá, se veía una imagen subjetiva de dilatación del botón aórtico, ¿tá? Y en la tomografía podemos medir y vemos el diámetro de la aorta. Esta es la aorta ascendente, ¿tá? Y esta es la aorta descendente. Y ahí podemos ver el aumento del diámetro. ¿Tá? En este caso acá, otra tomografía, 4,98, acá podría ser hasta 3,8 milómetros. ¿Estamos? Fíjense acá, 6,21 de diámetro. Una aorta gigante, chicos. Y si prestamos atención, como vamos a ver en el síndrome aórtico, que incluso ya está teniendo un accidente de una lesión ahora. ¿Está? Fíjense esta radiografía de tórax, perdón, radiografía de abdomen, también excepcional, chicos, ¿está? Excepcional que se vea la calcificación de la aneurisma de la aorta. ¿Estamos? La ecografía es de muchísima utilidad, ya que podemos ver en la aorta prácticamente en todo su recorrido, ¿está? Es de bajo costo, tiene una sensibilidad cerca del 100%. ¿Está? Y lo bueno que se puede hacer al costado de la cámara, siempre la acostamos y la hacemos rápido. Obviamente que depende del operador y de las características anatómicas del paciente. Un paciente flaquito, delgado, un paciente obeso. ¿Estamos? Aumento del diámetro del carioide del vaso mayor a 1,5 de los segmentos adyacentes ya son permitidos para ver por la ecografía. Y siempre tener presente la relación del aneurisma, sobre todo el abdominal, con el origen de las arterias renales, que ahora vamos a ver por qué. Fíjense en esta ecografía acá. Incluso esto ya es una aorta patológica. Esto que ven acá es la luz, ¿tá? Y esto ya es una toma. ¿Estamos? La tomografía se ha computado, como dijimos recién, en la técnica de imagen por dirección. Para diagnosticar esto, fíjense en este caso acá, donde vemos la dilatación de la aorta. Esto es la luz, se ve bien iluminado por el contraste, y esto ya es la pared, incluso ya está deformada, probablemente ya con una complicación de ese motivo. Fíjense acá, diámetro.
¿tá? 7 centímetros casi de diámetro, una locura, chicos. ¿Estamos? Fíjense acá lo que tenemos la reconstrucción 3D de la aorta. Esto es genial, chicos. Genial. Fíjense que tenemos dos dilataciones acá, sobre la aorta ascendente y posteriormente sobre la aorta descendente. Puede ser una arteritis de Takayasu, una gran dilatación de la aorta. Fíjense esta reconstrucción acá, chicos. Es genial. Esto es realmente trabajar con estas imágenes. Además, fíjense acá en esta imagen cómo vemos el seno de Valsalva, o sea, la posición de la aórtica con la derecha y la columna izquierda. Esto realmente, las imágenes modificaron. Fíjense en este caso acá, tenemos una aorta dilatada a nivel abdominal, infrarrenal. Y acá podemos, fíjense el nacimiento de las arterias renales, y el gran aneurisma aórtico. Pero otra cosa que podemos ver en la tomografía y que es de gran utilidad es el grado de calcificación. Esto seguramente es un paciente añoso con gran placas de ateroma que se calcifican y eso genera la debilidad y la dilatación de la aorta. Fíjense. La mejor técnica de imágenes para ver el calcio, chicos, es la tomografía. Repito, la mejor técnica de imágenes para ver calcio es la tomografía, chicos. Si pueden ver acá en la aorta, como está calcificada, seguramente secundario a la aterosclerosis de la aorta. A mí me llama la atención, chicos, siempre trato de hacer un poco más divertido el estudio, porque si no, se hace muy monótono, ¿va? Pero en este tipo de coartación dice, ¿cuál es la presión antidiurética? El paciente maneja valores superiores de 180, 190 sistólica y inferiores de 110 sufrencia. Realmente por arriba de los 160 milímetros de mercurio. ¿Está? Pero fíjense cómo pueden reconstruir. ¿Está? Incluso esta aorta parece que está pegando alto perreo, ¿no? Parece que se está... ¿Estamos? Fíjense en este caso acá, tenemos también un aneurisma de aorta infrarrenal, ¿está? Nacimiento de las renales, fíjense la gran calcificación de la aorta. Desde esta, cuando vi esta imagen primera, me hizo pensar que estaba posando, ¿está? Parecía la aorta de la zona. ¿Está? Cuando tengo la sospecha de el aneurisma aórtico, tengo que hacer los métodos de imágenes, tengo que tratar de hacer el diagnóstico. Y una vez que hago el diagnóstico del aneurisma, tengo que hacer el correcto seguimiento, ¿tá? Educar al paciente y si podemos advertir o llegar a un diagnóstico temprano ante las complicaciones. Si yo llego a tener la sospecha de que se está complicando esa aneurisma aórtica, generalmente cuando se interna el paciente, ¿tá? El paciente tiene que tener dos accesos y tener visto sangre. Principal es la pérdida de sangre que no va a generar la ruptura de la aorta. Si el paciente está estable a la hora del ingreso, le completo. ¿Cómo? Profesor dice, para hacer el tratamiento quirúrgico de un aneurisma. Profe, la pregunta es, para hacer el tratamiento quirúrgico de un aneurisma de este tamaño, ¿cómo se hace? ¿Se para el flujo sanguíneo por arriba y se hace la cirugía por abajo? ¿Cómo se hace un procedimiento? Claro, ahora yo te voy a mostrar. Se le ponen mallas endovasculares. Se pueden poner mallas endovasculares, como vamos a ver ahora. Altísima técnica, ¿tá? Que rápidamente se implanta y es poco lo que tienen que clampear la aorta para que no circule la sangre. ¿Está? Muy bien. Entonces, fíjense, la técnica de tomografía es lo ideal para hacer para llegar al diagnóstico. ¿Está? En cuanto al tratamiento, como dijimos recién, generalmente es quirúrgico, se opera, ¿está?
ya sea cirugía a cielo abierto o por las mallas endovasculares, en diámetros mayores de 55 milímetros de la aorta ascendente, más de 55 en el arco, o más de 60-70 en la aorta descendente. Más de 45 pacientes con antecedentes de cirugía valvular aórtica o pacientes con síndromes de Marfan. Estos diámetros bajaron un poquitito hoy en día, ¿verdad? Que el paciente tenga su aneurisma de aorta y síntomas, dolor sobre todo, ¿verdad? Porque es un signo inminente de ruptura. Un crecimiento de más de 5 milímetros en el transcurso de 6 meses, o más de 1 centímetro al año, es una indicación de cirugía. Si está asociada a una disección aórtica tipo A, es una cirugía de urgencia, ¿tá? Y si tiene insuficiencia aórtica severa, y sintomática sobre todo, esto se opera. El doctor Parodi, ¿tá? Un médico cirujano argentino, desarrolló la técnica de la malla endovascular. Fíjese en este caso acá, respondiendo Tiago a tu pregunta, se puede hacer por vía endovascular, o sea, se puede poner por un cateterismo, ¿tá? O se puede hacer la cirugía a cielo abierto. Esto va a depender de las características del aneurisma, ¿está? Fíjense acá, se clampea la aorta, se pone la malla, se cose, esto es como un pantalón, se llama, ¿estamos? Y se restablece el flujo posteriormente. ¿Está? Fíjense esta tomografía con reconstrucción 3D, donde podemos ver un paciente que ya tiene la malla implantada. ¿Estamos? Es genial. Fíjense, está una aorta, una tomografía de control, un paciente posterior al implante de una malla endovascular. Fíjense cómo vemos ahí, en la luz de la aorta. Está muy bien. ¿Está? Entonces, esto es la técnica que hoy en día que la que se utiliza y se prefiere, obviamente. Esto puede tener complicaciones, obviamente, que la malla puede sangrar. Puede ser que se meta sangre entre la malla y la pared vascular, ¿tá? Puede ser que sangre a través de la malla, tenga un sangrado en napa, etcétera, etcétera, ¿tá? Pero esto es más del control del cirujano cardiovascular. Muy bien, esa es la técnica para la cirugía. Ahora vamos a entrar de fondo en el síndrome aórtico agudo, ¿no? Son aquellas lesiones para que comprometen gravemente y en forma aguda la aorta. Está compuesta por 3 patologías, y tiene una altísima mortalidad. ¿Estamos? La ruptura de la aorta y otras complicaciones, y está dada por 3 entidades. ¿Tá? La disección de la aorta, que es la más frecuente, lejos de los síndromes aórticos, es la causa frecuente, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. ¿Tá? El problema de esto es que tiene un altísimo porcentaje, por así decirlo, de error diagnóstico, que hace que sea tardío el diagnóstico o la sospecha y el paciente se muera. Acá tenemos las 3 imágenes, ¿está? La disección de la aorta, como dijimos nosotros, el desprendimiento de la capa del endotelio, con desprendimiento entre la íntima y la media, con desgarro de la misma, el hematoma intramural, ¿está? Que se da dentro de la capa media sin comprometer del endotelio, y la úlcera penetrante, ¿está? Como podemos ver, esa lesión ulcerosa de la capa de la aorta. Esta úlcera y este hematoma intramural pueden evolucionar a una disección de aorta. ¿Está? Muy bien. Esto tiene altísima mortalidad. Se da 30 casos por 1 millón de habitantes por año. Esto creo yo que aumentó, si no me equivoco. ¿Tá? 15% de los casos de los síndromes aórticos son por el hematoma intramural, el 5% de la úlcera penetrante, y el 80% de los síndromes aórticos son disección aórtica. ¿Tá? Muy bien. Y la disección de la aorta tiene una clasificación de Stanford, como vamos a ver, tipo A y tipo B, que ya vamos a ver. El 60% son de la aorta ascendente, ¿tá? Y esto es quirúrgico 100%, ¿tá? Y el 40% de aorta descendente. ¿Está? Es más frecuente de nombres, y fíjense que los avances de las técnicas de imagen han facilitado sobre todo la tomografía. Hoy tenemos disponible en prácticamente en todos lados una tomografía. Han mejorado el rápido diagnóstico, la rápida confirmación diagnóstica que nosotros tenemos. ¿Tá?
el desarrollo de las nuevas técnicas quirúrgicas y la aparición de tratamiento intravascular han modificado la estrategia terapéutica y probablemente su pronóstico. Sigue teniendo altísima probabilidad o altísima incidencia de muerte en estos casos. La disección de la aorta, que es ese desgarro que se produce a nivel aórtico, el 40% de los pacientes mueren en forma indirecta, es una muerte súbita. 25% muere a pesar del tratamiento adecuado, ya sea porque consultó en forma tardía, el diagnóstico o la sospecha diagnóstica fue hecho en forma tardía, o el paciente no toleró. El 2% de mortalidad por cada hora durante las primeras 12 horas, y casi el 50% luego de las 48 horas sin tratamiento quirúrgico. Pero fíjense la altísima mortalidad que el diagnóstico de tratamiento temprano impacta en gran medida sobre la sobrevida. Por lo tanto, la sospecha diagnóstica es fundamental. Ahora vamos a hablar de la clínica. Fíjense los factores de riesgo que tenemos para generar o desarrollar la disección de la aorta, donde la hipertensión arterial está casi en todos los pacientes. Historias familiares de aneurisma de aorta también. Pero, o que el paciente ya tenga un aneurisma de aorta que nosotros ya conozcamos. Pero la hipertensión arterial mal controlada, fíjense que es la principal causa, el principal factor de riesgo para padecer. ¿Está? Muy bien. Esto, como yo les decía a ustedes, estas suelen ser las urgencias hipertensivas, esos pacientes que vienen a la consulta, que vos le tomás la presión como control y le encontrás que tiene 190, 100 y el paciente no siente nada. Te dice, no, yo me siento bien, yo siempre ando con esa presión. Esos pacientes son altísimos candidatos para sufrir una disección de aorta. ¿Estamos? Anatómicamente suele ser más común en la aorta ascendente. Una cuestión anatómica y flujo de sangre, acá está la primera porción de la aorta ascendente. En esta porción, en este codo acá, la sangre suele pegar, impacta y gira hacia abajo. ¿Estamos? Impacta y gira hacia abajo. Entonces pega en este extremo y en este extremo de la sangre. Y suelen ser los dos puntos que más frecuentemente se localiza el desgarro de la aorta. El problema es que si se desgarra acá, es una disección tipo A, porque compromete la aorta ascendente, y si se desgarra de acá para abajo, es una disección de tipo B, porque no compromete la aorta ascendente, tiene otro pronóstico y otro tratamiento. Fíjense en esta imagen, está muy bien representada, cómo se desgarró la capa de la aorta, y la sangre que viene no solo va por la luz normal, sino que empieza a entrar entre la íntima y la media y a desgarrar la aorta. ¿Estamos? Esta es la clasificación de Stanford, como decía yo. ¿Está? Tipo A, cuando compromete la aorta ascendente, no importa si se desgarró toda la aorta o solo la ascendente. Tipo A, cuando hay compromiso de la aorta ascendente. Y tipo B, cuando hay compromiso solo de la descendente, sin compromiso de la aorta ascendente. Esto es fundamental y se simplificó porque la disección de aorta tipo A se opera, es quirúrgico, siempre, siempre. Lo único que le va a salvar la vida al paciente es la cirugía. De Backey había hecho su clasificación, está en tipo A y tipo B, y a su vez, dependiendo si era toda la aorta descendente o toda la aorta, solo la aorta torácica, solo la aorta abdominal. Entonces, como era muy engorroso, hoy en día utilizamos la clasificación de Stanford para la disección de aorta. Tipo A compromete la aorta ascendente, tipo B no compromete la aorta ascendente. Y punto. ¿Está? Muy bien. Esto vamos a pasar, muy bien. Las manifestaciones clínicas, dolor, un dolor torácico, un dolor cualquiera, un dolor tipo generalmente quemante. El paciente siente como un desgarro a nivel torácico, que es de inicio súbito, ¿tá? Y de intensidad máxima desde el inicio. Un aneurisma aorta descendente proximal. Puede hacer otro síndrome pulmonar asociado por compresión a las arterias pulmonares por trayecto. ¿Tiene algún síntoma pulmonar que puede permitir una sospecha mayor? No. Generalmente las arterias pulmonares, o sea, el aneurisma de aorta descendente torácico, no compromete las arterias pulmonares. Puede dar más compresión del tejido pulmonar o de los bronquios.
va a dar disnea y tos, ¿está? El compromiso de las arterias pulmonares. Es súbito, es de máxima intensidad desde el inicio, ¿tá? Y no tiene posición antálgica, no cede con nada, chicos. El dolor generalmente retroesternal, el paciente siente como un desgarro, que algo le quema y que se irradia a la espalda, ¿tá? Es algo como que le atraviesa el pecho. Y es súbito, o sea, máxima intensidad desde su inicio, ¿tá? Desde que empieza el dolor es insoportable. El 12% puede tener síntomas, obviamente como toda patología grave, el paciente puede tener palidez, sudoración, sensación de náuseas, vómitos, ¿está? Todo como mecanismo de defensa, ¿estamos? Y hasta incluso, fíjense, puede generar fiebre por el gran proceso inflamatorio agudo que genera, ¿está? Que se liberan muchos factores proinflamatorios y que pueden hasta incluso dar fiebre en los pacientes, pero es poco porcentaje. Al examen físico que vamos a encontrar en los pacientes, la PA elevada. Siempre tenemos que medir en los dos brazos, ¿tá? Siempre comparar un brazo con el otro. Si yo tengo un paciente que está con un dolor torácico intenso, desgarrante, que empezó en forma súbita en la casa, y yo le tomo en un brazo y tiene 180, 90 y en el otro 140, 70, es una disección de aorta hasta que se demuestre lo contrario, ¿está? Si viene un paciente con dolor torácico de intensidad 10 en 10 tipo quemante y tiene pulsos asimétricos, o sea, no coincide la palpación de los pulsos de los dos lados al mismo tiempo, es una disección de aorta hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense cómo la presión arterial elevada siempre está presente como clínica de inicio. Poco porcentaje de los pacientes llegan disecados y normotenso, hasta incluso hipotenso y shock, ya en el caso de que el paciente se esté rompiendo esa aorta y esté sangrando. ¿Estamos? Muy bien. Importante. Si tengo una disección de la aorta ascendente, me puede generar una insuficiencia aórtica aguda. Entonces yo voy a tener un soplo diastólico regurgitativo de insuficiencia aórtica que por el paciente lo tenía y me hace pensar en un aneurisma o una disección de aorta, perdón, una disección de aorta ascendente. ¿Estamos? Muy bien. Hay que tener cuidado de la pseudohipotensión, como les decía yo a ustedes, porque puede haber justo hipotensión arterial en el miembro ocluido. Por eso hay que tomar siempre de los dos lados la presión. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá las complicaciones que podemos tener. La insuficiencia aórtica, como dijimos recién, se da hasta en un 40% de los casos. Esto es grave, chicos. Los pacientes rápidamente hacen edema agudo de pulmón y si no se opera y se reconstituye todo, el paciente se muere. Insuficiencia cardíaca, obviamente disnea rara crepitante y edema agudo de pulmón, shock cardiogénico y taponamiento cardíaco. Fíjense en este caso acá, chicos, cómo se ve un aneurisma, perdón, una disección de la aorta ascendente que compromete la válvula aórtica, me va a dar insuficiencia valvular, y fíjense cómo el desgarro compromete el ostium de la coronaria derecha. O sea que el paciente puede presentarse con dolor torácico y en el electrocardiograma supradesnivel del segmento ST. O sea que se manifiesta como un infarto agudo de miocardio. Y acá genera un problema, porque el infarto agudo de miocardio tiene un tratamiento donde los fibrinolíticos juegan un papel fundamental, que están totalmente contraindicados en los pacientes con aneurisma de aorta. Entonces suele pasar, ¿tá?, que el paciente viene con dolor precordial, vos le haces un electro, encontrás supradesnivel, vos decís que es un infarto, le pasás la estreptokinasa y el paciente se muere, se termina de desgarrar todo por la estrepto que yo le pasé. ¿Tá? Era un infarto secundario a una disección de aorta. Por lo tanto, siempre que venga un paciente con un infarto de miocardio, tener presente la posibilidad de que sea una disección de la aorta, porque eso tiene un tratamiento quirúrgico. Lo único que le va a mejorar es la cirugía. Estamos muy bien. Fíjese la característica del dolor, severo y súbito desde el inicio, un dolor tipo desgarro, puede haber alteraciones del pulso, como yo digo, asimetrías del pulso en forma bilateral. Se puede diferenciar las presiones en los brazos, una causa que puede ser ateromatosa. Sí, por ahí el paciente tiene robo de la subclavia y como habíamos visto, y vamos a tener una presión de un lado más baja que de la otra. ¿Ah? Pero por eso los métodos de imágenes va a ser fundamental a la hora de llegar al diagnóstico
de la disección. ¿Qué medicamentos hay que evitar? Anticoagulantes y antiagregantes, como vamos a ver ahora. ¿Tá? Todo lo que sea anticoagulante y antiagregante, y los fibrinolíticos como tratamiento del infarto, eso hay que evitar. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá. El diagnóstico. A nivel de imágenes está, la radiografía es poco específica, está, es poco sensible, pero podemos llegar a ver, como ya habíamos dicho, una dilatación del arco aórtico, y hasta incluso puede haber un ensanchamiento del mediastino que sea sugestivo de la disección de la aorta. ¿Estamos? Fíjense en esta imagen acá, como podemos ver, el callado aórtico aumentado, ¿tá? Y se ve esta capa acá que está ensanchando el mediastino, que después, haciendo la tomografía, se confirmó que era una disección de la aorta. Como le había dicho yo, el electrocardiograma pues, es normal, generalmente podemos tener signos de hipertrofia ventricular, obviamente, porque la hipertensión arterial es uno de los principales factores asociados, pero el problema es cuando tenemos supranivel, cuando hay compromiso de las coronarias, ¿tá? Que eso puede generar el mal tratamiento, pues yo voy a tratar el infarto de miocardio con fibrinolíticos y eso está contraindicado en la disección de aorta, como vamos a ver ahora. ¿Vamos? Fíjense. En un electro con isquemia no excluye la disección de aorta. Siempre considerado un infarto con supradesnivel o infradesnivel en la cara inferior. La mayoría de las disecciones de la aorta ascendente comprometen la pared lateral derecha de la aorta. Ocasionalmente la arteria coronaria derecha puede ocluirse, como vemos en la imagen acá que yo ya le mostré hoy. Acá tenemos este desgarro de la aorta y fíjense que el ostium de la coronaria derecha llega a la disección. ¿Tá? Eso ocluye y me da un infarto de cara inferior. Fíjense estos datitos acá. ¿Tá? Siempre pensaron en la disección de aorta cuando hay dolor torácico intenso, lacerante, lancinante, de máxima intensidad y síntomas neurológicos, ¿tá? Como TIA y ACV. Dolor torácico y debilidad o parestesia de los miembros. Dolor torácico y un síndrome medular, o sea que el paciente quede con una paraparesia, una paraplegia. Dolor torácico con otros síntomas alejados. Debilidad inexplicable en los miembros inferiores o un síncope en forma inexplicable con hipertensión arterial. ¿Está? Ahí pensamos. Cuando yo tengo que pensar también en una disección de aorta, cuando hay una insuficiencia cardíaca de presentación aguda, dolor abdominal e hipertensión arterial. Dolor torácico y abdominal juntos, dolor abdominal y el uso o el abuso de cocaína, y dolor abdominal en pacientes que impresionan muy enfermos. Perdón, chicos. En ese caso tenemos que sospechar de una disección de aorta. Fíjense el método de imágenes, la angiotaquia helicoidal tiene 100% de sensibilidad, que es el método de mayor utilidad. El ecocardiograma transtorácico, perdón, chicos. Perdón, chicos. El ecocardiograma transesofágico también tiene muchísima sensibilidad. El problema es que no está disponible en todos los medios. ¿Está? Fíjense acá en la tomografía cómo se ve, chicos. La luz de la aorta y se ve el flap del desgarro, como indica la flecha. Fíjense acá, ¿vamos? Acá en el medio está la luz de la aorta normal, y acá se ve el flap del desgarro y la sangre que está entrando también. Ahí. Fíjense que esto es una aorta francamente dilatada. Este es un perfil callado. Fíjense cómo se puede ver todo el flap del desgarro. ¿Tá? Y la imagen. ¿Vamos? Fíjense acá. Esto es toda la aorta. ¿Tá? Ascendente, callado, torácica y descendente. Y se ve acá atrás una imagen del hematoma que se está generando por el desgarro de la aorta. ¿Estamos? Bueno, fíjense acá. Esto sería la luz normal, y la que muestra la flecha es el flap del desgarro, ¿tá? Y esto es todo sangre que se está metiendo ahí en la aorta. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense en el ecocardiograma, la ecografía. En esta imagen acá arriba, chicos, esto
es un paraesternal. Esto que vemos acá es el ventrículo izquierdo. Esto es la válvula aórtica. ¿Tá? Esta es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y fíjense acá, esta liñita que vemos acá es el flap del desgarro de la aorta. ¿Estamos? Fíjense acá en esta ecografía, donde vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, sangre alrededor, o sea, derrame pericárdico, que incluso ya está comprimiendo el ventrículo derecho, ¿tá? Porque esto entra a gran presión, no le da tiempo al corazón a adaptarse y comprime y me va a terminar generando un taponamiento cardíaco como complicación. Los diagnósticos diferenciales de la disección de aorta, principalmente el síndrome coronario, como dijimos recién, el TEP, el tromboembolismo pulmonar, neumonías y pericarditis, taponamiento cardíaco, neumotoras espontáneos, aquellos pacientes que tengan bullas de forma congénita, ruptura esofágica, dolores musculoesqueléticos y dolores gastrointestinales. Si yo tengo la sospecha de la disección de aorta y el paciente está estable hemodinámicamente, le hago la angioTAC cuando ni bien puedo, ¿tá? Si da negativa, no encuentro una lesión de la aorta, pienso en otro diagnóstico. Si da positiva, confirmo mi diagnóstico. Si está inestable hemodinámicamente, sobre todo tendiente a la hipotensión, en shock, se trata de hacer un ecocardiograma ahí al costado de la cama del paciente. ¿Tá? Si da negativo, pienso en otro diagnóstico, y si da positivo, confirmo el diagnóstico. ¿Tá? Si es de tipo A, o sea, si compromete la aorta ascendente, se opera, chicos. ¿Tá? Entonces tiene que ir a quirófano sí o sí. ¿Tá? Si es de tipo B, no se opera, chicos. Ahí el tratamiento es farmacológico. ¿Tá? El tratamiento es farmacológico. ¿Está? Salvo que el aneurisma, perdón, la disección tipo B se complica, o sea, que el dolor sea persistente, que no podamos controlar la hipertensión arterial, ¿tá? Que haya un aneurisma asociado, que haya obstrucción arterial. ¿Tá? Ahí después vemos si la colección es por endovascular, por endoprótesis, o el reemplazo de la porción de la aorta. ¿Estamos? El objetivo es llevar la presión arterial sistólica a 100-120 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 70, independientemente de cuando estaba en forma basal, está mi paciente. Y bajar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el tratamiento de la disección de la aorta consiste en bajar el doble producto, controlar el doble producto. ¿Qué significa doble producto? La presión arterial y la frecuencia cardíaca. Las dos cosas tienen que estar controladas, chicos. ¿Está? Las dos cosas. La presión arterial vamos a hacer obviamente con vasodilatadores, en este caso es endovenoso porque es una urgencia, ¿verdad? Y el control de la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes. El de elección es el propranolol. Ese es el de elección. En caso de que el paciente esté inconsciente y no le podamos dar por vía oral, le podemos dar la betalol, y si está contraindicado en estos pacientes los beta bloqueantes, podemos darle verapamilo o diltiazem, siempre y cuando no haya contraindicación para el verapamilo o el diltiazem. ¿Estamos? Muy bien. El antihipertensivo, el vasodilatador por excelencia para la disección de la aorta, es el nitroprusiato de sodio. ¿Está? El nitroprusiato de sodio actúa en forma rápida, los milisegundos que entra en sangre ya empieza a actuar, y tiene solo uno o dos requisitos. Primero, que eso se dosifica dependiendo del paciente, del peso del paciente, ¿está? Y de la presión arterial, y es una droga que tiene que estar cubierta de la luz, ¿está? O sea que hay que tapar el saco de donde está la droga, tiene que estar tapado, y todo el perfus, ¿está? Del goteo, todo hasta donde va el brazo del paciente, tiene que estar tapado, ¿está? Porque al entrar luz, al tener contacto con la luz, la droga pierde su función. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿está? Muy bien. Controlar bien que el enfermero haya protegido todo el perfus en todo su recorrido. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Y hay que evitar, respondiendo a lo que Tiago me preguntó hoy, la aspirina, ¿está? Obviamente, como el agregante plaquetario se está desgarrando, va a empeorar el sangrado y el desgarro.
La nitroglicerina porque puede generar una taquicardia refleja, ahí no solo nuestro objetivo, como dijimos recién, es bajar la frecuencia cardíaca, y anticoagulantes o trombolíticos. ¿Está? Entonces, estos pacientes están contraindicados. Fíjense que el tratamiento del infarto agudo miocardio, de los síndromes coronarios, suelen ser tratamiento anticoagulante y trombolítico. Y en este caso están contraindicadas las dos cosas. Entonces hay que tener cuidado. ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con una disección de aorta? La ruptura, obviamente, de la aorta, esto es catastrófico. La propagación proximal, el desgarro con oclusión coronaria, como vimos en las imágenes hoy, insuficiencia aórtica aguda y el taponamiento cardíaco. O la oclusión dinámica o disección estática de las ramas arteriales. Acuérdense que la aorta está acá y las ramas van haciendo acá. Si se me desgarra esta porción, estas arterias no sirven. Entonces, todos los tejidos que dependen de esta irrigación pierden su irrigación. ¿Está? Y eso obviamente se complica a la larga. Muy bien. Fíjense este dato acá, que es tremendo. La disección tipo A sin cirugía al mes tiene una mortalidad del 80%. Y una sobrevida con cirugía al año del 95%. O sea que si yo logro operarlo a tiempo a mi paciente con disección de aorta, tiene una sobrevida del 95%. O sea, realmente la cirugía cambia el pronóstico de estos pacientes. ¿Está? Sin embargo, la disección tipo B, o sea que no compromete la aorta ascendente, sino la aorta descendente, ¿tá? Tiene una sobrevida sin cirugía. Yo no opero a este paciente. Esto se hace tratamiento farmacológico con el vasodilatador y el beta-bloqueante. Tiene una sobrevida al mes del 90%. Ahora, si yo a esos pacientes vieron que si lo operaban, las complicaciones que aparecían después, los sangrados, los rechazos de la prótesis, las infecciones, etcétera, se vio que tiene una cirugía una sobrevida del 35%. Por lo tanto, ¿qué queda de esto? La disección de aorta tipo A se opera. Tiene que llegar a quirófano y que le vea el cardiocirujano urgentemente. La disección tipo B no se opera. Tratamiento farmacológico. Después, en un futuro, la tipo B, nosotros podemos programar y ver si necesita una endoprótesis o alguna corrección. Pero en el agudo no se opera. ¿Está? Muy bien. Esto más de lo que habíamos dicho, tal, la hipoperfusión coronaria puede presentar un infarto de miocardio, que hay que tener cuidado los trombolíticos y la antiagregación. La insuficiencia aórtica está asociada hasta en un 50% de los casos, por lo tanto el paciente hace una insuficiencia aórtica aguda, con edema agudo de pulmón, agudo, insuficiencia cardíaca aguda, ¿tá? Eso es catastrófico, tiene que ir a quirófano urgente, ¿tá? Y, bueno, esto, como siempre, tiene que quedar grabado en la retina, chicos. Está grabado en la retina y ustedes ven y tienen que diferenciar esto. ¿Está? Una taquicardia ventricular. ¿Está? Muy bien. Fíjense el tipo de indicaciones de cirugía. O sea, cuando yo opero la de tipo B, que recién dijimos que no se operaba. El dolor es persistente. Cuando la hipertensión es incontrolable o difícil de controlar. Cuando hay obstrucción arterial o hipoperfusión, cuando está asociado a un aneurisma, cuando hay signos de ruptura inminente, por ejemplo, el aneurisma que se disecó, ¿tá? Y si tiene signos de que se va a romper, cuando progresa muy rápidamente el aneurisma, ¿tá? O cuando el paciente se descompensa hemodinámicamente. En ese caso, la de tipo B se opera, pero en un primer momento, tipo A, cirugía, tipo B, tratamiento farmacológico. ¿Estamos? Factores asociados a mal pronóstico de la disección de aorta. Obviamente, cuanto más grande el paciente, peor pronóstico. ¿Tá? El inicio bruto del dolor, hipotensión en shock y taponamiento desde el momento que presenta el cuadro, insuficiencia renal en la presentación antes de la cirugía, sobre todo en las aortas descendentes, déficit de pulso, reemplazo valvular aórtico previo, si el paciente haya sido operado de una alteración valvular, que el electro está normal, sobre todo con IAM asociado, ¿tá? Eso es mal pronóstico, cuando me genera la isquemia visceral, por el compromiso arterial que dijimos, enfermedades pulmonares subyacentes, deterioro neurológico preoperatorio y la transfusión masiva de sangre. Todo esto hace de mal pronóstico la disección de aorta. ¿Estamos hasta acá, chicos, o no? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Puedo continuar? Sí, doctor.
¿Sí? Dale. Profesor, Sí, una pregunta. te escucho. Por ejemplo, entre las causas, las principales causas del aneurisma, la problemática es la ruptura de aorta, como el señor tenía dicho. Y por ejemplo, por causas iatrogénicas, por ejemplo, un paciente que pasó por el masaje cardíaca y se hizo malo, por ejemplo, se comprimió demasiado el pecho. O un paciente que ven manejando su auto, que viene sin cinturón de seguridad y golpea el pecho contra el volante. ¿Puede ocurrir que después ese paciente venga a desenvolver un aneurisma de aorta? Sí, que incluso, como dijimos recién, las causas externas que hacen que se dañe la pared de la aorta, esa se va a debilitar y en el futuro se puede dilatar. Un traumatismo X también, no solo por un accidente de tránsito, pero un paciente que se caiga de cierta altura y tenga un traumatismo torácico, ¿está? Que haga que la aorta, por efectos de la inercia, se mueva y se lesione esa capa media, pues me puede generar un hematoma intramural que después eso se debilita y me puede favorecer a la dilatación y a la disección. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar en claro del síndrome aórtico, chicos? Compuesto por tres entidades. La disección de aorta, que es la más común, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. ¿Está? Las causas que más predisponen a esto son la hipertensión arterial, la aterosclerosis, el tabaquismo, la edad adulta, la calcificación de las arterias, ¿está? Y asociado a un aneurisma de aorta. Clínicamente, el paciente se va a presentar dolor torácico o dolor abdominal, es la principal causa, el síntoma que tiene, dolor que es de inicio súbito, máxima intensidad desde su inicio, generalmente es quemante, transfixiante, tipo desgarro, ¿tá? Que al tener nosotros la sospecha diagnóstica, tenemos que hacer el diagnóstico o el método de imágenes que más tengamos a mano para llegar al diagnóstico definitivo para clasificarla, si es una disección de tipo A o si es una disección de tipo B. Si es una disección de tipo A, esto va a cirugía siempre, es lo único que va a mejorar la sobrevida del paciente, y si es una disección tipo B, se hace tratamiento médico. Fíjense, yo en este momento acá, en la localidad donde estoy trabajando, incluso en Santo Tomé, no hay cirugía cardiotorácica, ¿tá? O sea que si un paciente viene con una disección de aorta, tiene que ir volando o a Posadas o a Corrientes Capital. En cualquiera de los dos casos tenemos por lo menos 2 horas de viaje, entonces el paciente aumenta muchísimo el riesgo de morirse. O sea, una disección de aorta acá en mi pueblo es una catástrofe, ¿tá? Gracias a Dios hasta ahora no tuve ninguna, creo. Lo miento. Tuve una sí, pero era una tipo B y la mujer anduvo bien, está viva todavía. Me toco madera para que no me toque nunca una tipo A. En realidad, Javier, el tratamiento es el mismo. O sea, el tratamiento es vasodilatador y beta bloqueante. En los dos. Pero la tipo A hay que operar, sí o sí, hay que corregir esa primera porción, hay que ir cortar eso y cambiar la primera porción. Pero en los dos casos el tratamiento farmacológico es el mismo, ¿tá? En los dos se le pone nitroprusiato de sodio y en los dos se le pone propranolol, ¿está? Pero lo que yo tengo que diferenciar es si va a cirugía o no. Dice Andrés, en relación a diferencia diagnóstica entre el IAM de cara inferior y del aneurisma de aorta tipo A. Disección de aorta tipo A, no aneurisma. Disección de aorta tipo A. ¿Cuál sería alguno de los puntos clave que se pueden sospechar para diferenciar entre ambas? No, los dos van a tener troponina. Vos le pedís troponina a un paciente con disección de aorta y va a dar positiva la troponina. ¿Está? La característica del dolor, o sea, es muy difícil, André, es muy difícil. Yo en la residencia hubo un caso nomás que yo me acuerdo así rapidito, de una disección de aorta que el colega asumió como un infarto de miocardio y le pasó triptoquinasa y el paciente se murió. Pues, cuando tuvimos las imágenes, vimos que era una disección de aorta. La sospecha está en el dolor, chicos.
El dolor del infarto agudo miocardio generalmente es un dolor opresivo, retroesternal, que se irradia al miembro superior izquierdo o al cuello, ¿tá? Que empieza en forma paulatina y va aumentando en forma progresiva. Suele estar acompañado de náuseas, vómitos, ¿tá? Sin embargo, el dolor de la disección de aorta es un dolor tipo quemante que atraviesa el pecho, tipo un desgarro, es de máxima intensidad desde el inicio. Las alteraciones de los pulsos, voy a tener, el paciente tiene pulsos en los miembros superiores distintos, o la presión de ambos brazos está distinta, o la presión de los brazos superiores no se condice con la presión de los miembros inferiores. ¿Tá? Pues todo eso tiene que ser a pensar. Te repito, Andrés, no es fácil el diagnóstico diferencial, no es fácil, ¿tá? Pero está buena tu pregunta. Pero la troponina va a dar positiva a las dos, ¿eh? Yo le pido una troponina a un paciente que se dice, ¿cómo va a dar positiva? ¿Ah? Muy bien. ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Estamos. Voy a asumir ese silencio como un sí y continuamos. Lo que vamos a ver ahora, chicos, es patología vascular. La isquemia crónica en los miembros inferiores. Este tema siempre suelen preguntar en los orales, chicos. Tengan presente y léanlo. ¿Tá? Isquemia crónica de los miembros inferiores. ¿Tá? Tiene una incidencia más frecuente en el hombre y en la mujer, si bien baja la incidencia, pero es más frecuente en el hombre que en la mujer. Tiene una prevalencia de 3 a 6% de hombres, o sea, más del 20% de todos los hombres en mayores de 75 años. Generalmente el paciente está asintomático por mucho tiempo, ¿tá? Hasta que desarrolla el síntoma de esta isquemia crónica, son la claudicación intermitente, ¿tá? O el síndrome de Lerich, etcétera, etcétera, como vamos a ver ahora. ¿Tá? Esta isquemia va a generar una molestia a nivel de los miembros inferiores, ¿tá? Que generalmente el paciente refiere como si fuera un dolor tipo quemante, cansado, con debilidad de los miembros inferiores. ¿Qué pasa cuando el paciente camina? Entonces lo que se hace es, hay que tratar de estratificar o clasificar esa molestia en los miembros inferiores, ¿tá? Y está la clasificación de la claudicación intermitente. Estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1, el paciente que tiene factores de riesgo para tener enfermedad isquémica en los miembros inferiores, paciente hipertenso, paciente epidémico, diabético. ¿Sí? La claudicación es todos esos síntomas que tenemos. ¿Tá? Vamos a ver ahora. El paciente siente debilidad, ¿tá? No dolor, siente debilidad. Eso también es claudicación. ¿Tá? El estadio 2 se clasifica en 2A y 2B. Hay una claudicación intermitente, o sea, cuando digo claudicación puede ser dolor, puede ser fatiga, puede ser debilidad, los miembros, ¿tá? Puede ser adormecimiento, parestesias, ¿tá? Muy bien. El estadio 2 tiene una claudicación, pero el paciente puede caminar más de 150 metros sin presentar síntomas, y hasta este punto el tratamiento es médico. El estadio 2B, el paciente tiene síntomas, pero no camina más de 150 metros. El estadio 3, el paciente tiene dolor en reposo, y el estadio 4 ya tiene trastornos tróficos del miembro inferior. ¿Tá? Generalmente puede estar asociado a úlceras o a gangrenas. En estos casos los pacientes se operan. ¿Estamos? Clínicamente, como estamos hablando recién, la claudicación intermitente o esa molestia suele surgir al caminar distancias similares, o sea que es reproducible. Yo le pido al paciente que haga el trayecto y al paciente le duele a la misma distancia. Desaparece a los 2 o 3 minutos de detenerse, ¿tá? Ocurre nuevamente al reiniciar la marcha y a la misma distancia, por eso es reproducible, ¿tá? ¿Y qué hay que preguntarle a un paciente cuando yo tengo sospecha de que está haciendo una claudicación intermitente? ¿El dolor comienza en uno o en dos? O sea, o en uno o los dos miembros. ¿Se inicia estando acostado o sentado o de pie? ¿Tá? ¿O solo cuando camina? ¿Tá? ¿En qué parte del miembro aparece o le molesta más? Si ocurre al caminar cuesta arriba o si cuando camina un poquitito más rápido de lo habitual. Si lo percibe al caminar en un camino llano, ¿tá? O en una pendiente. ¿Tá? Si se acentúa o desaparece durante la marcha, se aumenta de intensidad con la marcha. ¿Y qué ocurre cuando el paciente queda quieto?
¿tá? Si se le calma el dolor cuando el paciente queda quieto. ¿Cuánto demora aproximadamente en irse el dolor? Eso también es importante. El paciente generalmente, como esto es crónico, se va instaurando en forma crónica, el paciente aprende mucho a entender su patología y él sabe que si él para 5 minutitos, se le va el dolor. ¿Estamos? Y si vio un deterioro en los últimos tiempos de los miembros, ya sea de los dedos, de la pierna, si vio cambio de la coloración, presencia de ulceraciones, etcétera, etcétera. Los diagnósticos diferenciales: síndrome de compartimiento crónico, la claudicación venosa, el dolor nervioso periférico, puede ser una neuropatía diabética tranquilamente, compresiones medulares espinales por osteoartrosis o hernias de disco, síndromes discales, la osteoartritis de la cadera, otras causas de pseudoclusión, ¿tá? Y otras causas más raras, como la enfermedad de Werge, coartación de aorta, embolismo periférico, etc., pero estos son muy raros. ¿Está? Generalmente la anamnesia hay que preguntarle bien cómo es la molestia, cómo aparece, cuánto camina, qué pasa cuando se detiene. Puedo llegar a encontrar a nivel de la inspección de los miembros inferiores palidez o un fenómeno de Raynaud, lívido reticular y si hay un gran compromiso vascular, crítica, inflamación con úlcera o atrofia muscular y de Fanera, pruebas posturales, necrosis o gangrenas o úlcera, obviamente en el caso de que la lesión ya sea muy crónica. Siempre hay que palpar los pulsos, ¿tá? El pulso popliteo, el pedio y el retrotibial, ¿tá? La temperatura, la sensibilidad cutánea y evaluar el trofismo de los miembros inferiores. ¿Tá? El paciente empieza a tener atrofiarse esos miembros por la isquemia crónica que tiene. Podemos ocultar la presencia de un soplo, ¿tá? Y hacer el índice tobillo-brazo, que es una técnica pero extremadamente sencilla de hacer y que sirve mucho para el pronóstico. La prueba de Radshaw, ¿tá? Consiste en que el paciente acostado en decúbito dorsal, que levante las piernas y que flexione el pie sobre la pierna. ¿Está? Y ahí evaluamos la coloración de los pies, ¿tá? Si cambia, si se vuelven más pálidos, si eso sucede en los dos lados, o si el paciente empieza a presentar síntomas de claudicación. ¿Tá? Posteriormente al paciente se le sienta, está en forma brusca, y vemos cómo si cambia la coloración de la punta de los dedos, si es igual de los dos lados, ¿tá? O si persiste de un lado con la palidez. ¿Está? Muy bien. El síndrome de Leriche asociado a la enfermedad, a la claudicación intermitente. El síndrome de Leriche es esa claudicación que inicia a nivel del glúteo, chicos. ¿Está? Los pacientes sienten las molestias a nivel del glúteo. Genera disfunción eréctil, ¿tá? Ausencia de los pulsos femorales y generalmente obstrucción aorta ilíaca con compromiso de las hipogástricas, ya que el compromiso arterial es más alto. ¿Tá? Desde la bifurcación de las ilíacas ya empieza el compromiso. Pero lo que tiene característico el Leriche son la claudicación es glútea, o sea, la molestia va a sentir acá como en la nalga, disfunción eréctil y ausencia de pulsos femorales. Los factores de riesgo, fíjense, el tabaquismo otra vez aparece como un factor de riesgo para la isquemia crónica de los miembros inferiores, ¿tá? Y sobre todo cuando ya tiene claudicación intermitente. La diabetes mellitus también es un factor de riesgo, ya que favorece la presencia de aterosclerosis, ¿tá? Y obviamente después los factores de riesgo típicos para las patologías cardíacas, los factores hereditarios, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Los factores que protegen a la aparición de esta isquemia crónica son la actividad física regular y el consumo moderado de alcohol, dicen algunas guías, ¿tá? Pero esto vamos a poner entre comillas que sea un factor protector. ¿Estamos?
Perdón, chicos, acá estoy. ¿Estamos? ¿Qué dice Andrés? En esos casos se debe a obstrucción por motivos ateroscleróticos, por ejemplo, como más claro. La obstrucción es aterosclerótica en el 95% de los casos. ¿Está? Muy bien. Por eso los factores de riesgo, tabaquismo, diabético, dislipidemia, la edad, etcétera, etcétera. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá. Los estudios complementarios, la radiografía simple prácticamente no tiene utilidad, salvo que podemos llegar a ver la calcificación de las arterias. El ecodoppler acá sí adquiere una importancia o sea, fundamental a la hora del diagnóstico. ¿Tá? Me sirve para ver las velocidades de los flujos, ver la obstrucción o la oclusión, ¿tá? Y diferenciar si es un compromiso más venoso que arterial. ¿Estamos? Y obviamente la arteriografía, en el caso de que el paciente tenga una claudicación ya, la clasificación de Fontaine, digamos, de la claudicación 2B en adelante, eso con el paciente se va a operar, tengo que hacer una arteriografía, o sea, con contraste para ver las características anatómicas de las arterias. ¿Está? Muy bien. El problema es que suele tener, tiene mal pronóstico estas patologías. ¿Está? La enfermedad vascular periférica tiene mal pronóstico. La isquemia crítica, ¿tá? Son aquellos estadios 3 y 4 en la clasificación de Fontaine, como vimos hoy, una presión sistólica del tobillo muy baja, o sea que tiene una sistólica de 50, de 70 a 50, ¿estamos? Nosotros hacemos después el índice tobillo-brazo, como vamos a ver ahora, que tomamos el miembro, la presión en el brazo y la presión en el pie, y dividimos una sobre otra, y si da menos de 1, ¿tá? Es severo. ¿Tá? El índice tobillo-brazo, menos o igual a 0,3, esto es crítico, ¿tá? Tiene mal pronóstico con 20% de mortalidad en 6 meses y 35% sobrevive a la amputación. ¿Tá? El paciente es candidato a perder el miembro. ¿Está? Fíjense, este es el índice tobillo-brazo, se toma la presión sistólica del miembro inferior afectado, ¿tá? Y la presión sistólica del brazo del mismo lado. ¿Está? Y lo que se hace ahí es... se divide uno por otro y da los valores. ¿Qué dice Santos, doctor? Si el síndrome de Leriche puede llevar hipoxemia grave en caso de extrema amputación. Claro, pues, claro, porque es lo mismo. ¿Tá? Es lo mismo. El problema es que en el síndrome de Leriche, como suele estar comprometido desde el nacimiento de las ilíacas, suele agarrar la última porción de la aorta abdominal y el nacimiento de las ilíacas. ¿Tá? Entonces se suele poner, o sea, el tratamiento es un poquito más agresivo. No es poner un esternoma y dilatar, ¿está? Pero obviamente puede llevar a la isquemia crónica y a la amputación de los miembros, ¿está? Fíjese el índice de tobillo-brazo, de 1,1 es normal, 0,6 claudicación intermitente, 0,3 ya es dolor isquémico en reposo, y si tiene 0,1 es ya necrosis, ese miembro ya no funciona, ¿está? Muy bien. La utilidad e indicación del ecodoppler en estos pacientes, ¿está? O sea, todo paciente que tenga claudicación intermitente o que yo sospecho que es una claudicación intermitente, le tengo que pedir un ecodoppler de miembros inferiores, que tenga alteraciones de los pulsos al examen físico, que sean mayores de 65 años, fumadores diabéticos con antecedentes de lesiones vasculares, ¿está? Que tenga un índice de tobillo-brazo menor a 1, seguimiento a pacientes con lesiones límites, seguimiento a pacientes ya operados y la detección y terapéutica de lesiones traumáticas. Pero fíjense, todo paciente con factores de riesgo, con síntomas, se le pide el Doppler. ¿Tá? Fíjense acá, los objetivos del tratamiento, ¿tá? Mejorar el dolor, mejorar la clínica, ¿está? Hay que hacer el screening vascular, o sea que si un paciente tiene obstruida una arteria poplítea, tranquilamente puede tener enfermedad coronaria, ¿está? O carotidia, o lo que fuera. Entonces hay que estudiar a estos pacientes toda la parte vascular, hay que ver si no hay enfermedad carotidia, si no presenta aneurisma de aorta torácica o abdominal, hacerle un electro, alguna prueba de esfuerzo para ver si no hay una cardiopatía isquémica, y ver las arterias renales. ¿Estamos? El objetivo funcional es aliviar el dolor, porque es lo que más le molesta al paciente, mejorar la capacidad de la marcha y mejorar la calidad de vida. ¿Estamos? En la isquemia crítica, o sea, cuando tiene un índice tobillo-brazo menor a 0,3, aliviar el dolor en reposo,
cicatrizaciones de las úlceras y evitar la pérdida del miembro. Obviamente de hacer lo posible para que el paciente no se le ampute. Tratamiento médico de estas patologías, o sea, la isquemia crónica de los miembros inferiores, modificaciones de los factores de riesgo, programa de rehabilitación y la terapéutica específica. Métodos higiénico-dietéticos, como siempre, tratar de disminuir de peso, controlar su diabetes, su dislipidemia, abandono del hábito tabáquico, controlar su presión arterial y tener control, sobre todo en los pacientes con hiperhomocisteinemia. ¿Está? El programa de rehabilitación consiste en meterse en el dolor del paciente. ¿Está? Porque el paciente encima después, cuando tiene mucho dolor, empieza a ser, quedar muy sedentario y eso no es beneficioso para el paciente. ¿Está? El ejercicio incrementa la distancia de las marchas. ¿Está? 3 sesiones semanales de 1 hora y el objetivo es que camine por lo menos a una velocidad de 4,8 o 5 kilómetros por hora. ¿Está? Muy bien. Siempre. Guardado en la retina y tienen que salir. ¿Está? Taquicardia ventricular. ¿Vamos? Muy bien. Tratamiento específico, antiagregación plaquetaria. Fíjense que reduce un 25% del riesgo total global de los eventos vasculares. ¿Ah? O sea, que se genera un accidente de placa y que se obstruya totalmente y me haga una isquemia arterial aguda. La aspirineta, o la aspirina, está entre 75 y 325 como antitrombótica. ¿Cómo se llama? De la agregación plaquetaria, el clopidogrel, son todos antiagregantes plaquetarios. ¿Está? O la pentoxifilina, ¿está? Y el cilostazol, que son drogas que inhiben la activación de la fosfodiesterasa 3, mejorando la circulación de la sangre, tienen cierto efecto vasodilatador, cierto efecto antiagregante, ¿está? Y que se suele utilizar en los pacientes con isquemia arterial crónica de los miembros inferiores. Cilostazol y la pentoxifilina. ¿Está? Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo yo voy a revascularizar esto? ¿Está? Cuando dijimos que tenía una clasificación de Fontaine de 2B a 3 a más. ¿Estamos? Muy bien. Podemos hacer un bypass aorto ilíaco. Fíjense acá, respondiendo a Andrés, creo que no sé quién de los chicos preguntó. En este caso tenemos un síndrome de Leriche. ¿Está? Fíjense acá, en la última porción de la aorta abdominal con compromiso de las dos ilíacas. En este caso se prefirió hacer un puente, ¿está? Un bypass aorto ilíaco. ¿Está? O, obviamente, hacer una angioplastía con stent, como cualquier placa de ateroma. ¿Estamos? Se puede llegar a utilizar los prostanoides, como vamos a ver después también en las patologías pulmonares, hipertensión pulmonar, son vasodilatadores arteriales, pero no responden mucho los pacientes a estos casos. ¿Está? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? ¿Sí? Esos temitas. Siempre los temas que me tocan a mí por ahí son medios engorrosos, pero la idea es hacerlo lo más llevadero posible, porque son temas que preguntan siempre. Doctor, ¿usted va a subir las clases a la plataforma? Siempre, sobre todo en los orales. Está, ¿viste? Yo no manejo la plataforma. Yo doy mi clase, paso a la facultad y ahí pasamos. ¿Está? Seguramente tiene que tener, chicos, pregunten. Si en clases del año anteriores siempre hay. Si no, vamos a buscar la forma de que yo comparta con ustedes. ¿Está? Había un grupo de Telegram de 5º año, chicos, donde ahí estaban todas las diapositivas, los power. Si no, voy a tratar de que la doctora suba. ¿Está? Bueno, chicos, espero le haya servido. Le mando un abrazo gigante, como siempre. ¿Está? Métanle pata, métanle. Yo estoy viendo, chicos, mañana ya aprovecho para terapéutica. Probablemente va a tener que ser como la semana pasada. Vamos a tener solo un teórico porque se me está complicando muchísimo viajar, chicos. Mañana se me hace imposible viajar porque tengo unas reuniones acá antes. Así que probablemente tengamos por Zoom al mediodía. ¿Está? ¿Qué tema dio en la primera hora? Vimos todo lo que es aneurisma de aorta, síndromes aórticos y enfermedad vascular periférica. ¿Está? No sé quién pregunta. Puntito pregunta. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos, chicos? Le mando un abrazo gigante, ¿está? Y estamos en contacto. ¿Está? Espero le haya gustado. Nos vemos, chicos. ¿Está? Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, profe.